Hola Diana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Ana, ¿qué tal? Encantada de Bueno, un estar placer tenerte en Triunfa con tu libro. Sí. Yo te he seguido hace tiempo, tienes muchísimo contenido, muchísima información en Internet, Ujú. pero déjame que te pase la pelota y que seas tú la que por favor te presentes y nos digas quién es Diana Morales y cómo has llegado hasta aquí, porque sé que has ayudado y ayudas a muchísimos autores a escribir sobre todo sus novelas, ¿no? Cuéntanos un poquito quién es Diana Morales. Bueno, pues soy, para empezar, fui, como la mayoría de vosotros, escritora. Eso es el inicio de todo, ¿no? Ya desde los 6 años empecé a escribir. Y luego, como mis padres son profesores, yo creo que de casta le viene al galgo, ¿no? Que dicen, pues abrí bueno, esto lo he contado pocas veces, pero cuando empezó Internet, allí en el año, pero es que te digo, en el 96, bueno, en fin, hace muchísimo ya, abrí una página para que la gente pudiera dejar relatos y nos comentábamos los unos a los otros, ¿no? Se llamaba En el Camino, como el libro de Kerouac. Y todo el mundo me empezaba a decir, oye, Diana, qué buenos consejos das, qué buenos... Y yo esto tenía 20 años, una cosa así. Y entonces, pues ahí empecé, y ellos me decían, oye, pues me gustaría que dieras un taller, ¿no? Entonces ahí abrí el primer taller por internet y también en el ayuntamiento un taller para jóvenes. Y bueno, y desde entonces pues me he dedicado profesionalmente a la enseñanza de la escritura y son ya, pues imagínate, 23 o 24 años, ya pierdo un poco la cuenta. Y luego por lo que se me conoce un poquito en las redes es por el blog, pero ese lo abrí en 2015, creo que fue cuando ya decidí, fíjate que he llegado tarde en realidad a los blogs, pero bueno, como tenía tanto material de tantos años y estoy constantemente enseñando y dando talleres, tanto a nivel presencial como por internet a través de Portal del Escritor, el portal que ahora ya dirijo yo. Y bueno, pues han sido, pues imagínate, miles de personas las que han pasado a lo largo de estos años y miles de experiencias y de novelas y libros terminados, que eso también es muy, muy satisfactorio. ¿Qué trabajo más bonito el que tienes? La verdad que sí. O sea, tienes hablamos del blog, el que mencionas que es Portal del Escritor. No, el Y, blog es dianapemorales.com, me refería, que ah, es donde publico vale, prácticamente... dianapmorales.com es tu blog, vale. Y Portal del Exacto. Escritor es donde tú ofreces todos estos Es los servicios. cursos, sí. Es el Vale. portal que no solamente hay cursos míos, hay también de otros profesores que imparten pues, cuentos infantiles, relatos, talleres de iniciación, de escritura dramática, de poesía. Y yo en el portal ahora mismo, porque antes sí que llevaba otros cursos, pero ahora mismo estoy centrada sobre todo en novela, que tengo el curso de novela y el de novela de fantasía y ciencia ficción, y también pues doy un taller de relato avanzado, pero ya el resto de géneros ya los llevan otros profesores. ¿Y cuántos alumnos han podido pasar a lo largo de estos Por el, años? por el ¿Lo tienes portal, contado? Que hayan de cuando... asistido a tus cursos Sí. presenciales, online, todo. Una vez hice un recuento hace unos años y ya más o menos pues llevo un recuento anual, yo diría con unos 4.000 5.000 Qué perfectamente. bárbaro. Bárbaro. Claro, es que han sido muchísimos años Sí. y claro, los cursos online además pues puede venir mucha gente, ¿no? Tenemos ahora mismo un máximo de 20 por taller, pero claro, hay cursos que llegan al máximo y claro, pues entonces aumenta Sí, pero sí, bueno, está muy sí. bien. Muy bien, pues mira, vamos a hablar, hemos hablado Diana y yo, y la verdad que Diana tiene muchísimas cosas que contar, pero como tenemos el tiempo un poquito reducido, a mí me parecía muy interesante centrarnos en este podcast, en este audio, en este vídeo, en lo que son los errores más habituales que cometen tus alumnos cuando empiezan a escribir una novela, ¿no? Con esa Ujú. experiencia que tienes y con toda la gente que ha pasado por ahí, Claro, pues la he nadie visto. mejor que tú para saber esos errores y bueno, pues cómo evitarlos un poquito, ¿no? De hecho, tú Claro. me has pasado nada más empezar una lista perfecta de 10 errores que si te parece lo vas comentando. Voy. Tú ya me vas diciendo si me alargo mucho, porque como le comentaba a Ana antes, es que en realidad de cada uno de estos se puede hacer una clase entera. Si se Vale, ponen ejemplos, si se leen, bueno, es porque son muy interesantes y muy profundos, ¿no? Cada uno, y bueno, y son los 10 así que se me han venido más rápidamente a la cabeza, pero es verdad que, claro, cuando ya llevas muchas novelas trabajadas con muchos autores y autoras, pues ahí
ciertas cosas que se repiten, ¿no? Y que vas viendo y que dices, uy, en esto tengo que hacer especial énfasis porque muchísima gente no cae en estas cosas que a veces son incluso, podríamos decir hasta tonterías, ¿no? Por ejemplo, el primero que te he puesto es el más simple, por así decir, porque es que es el más fácil de solucionar, ¿no? Que es tener en la cabeza que no solamente que una persona te va a leer después cuando lee tu novela o tu relato, sino que esa persona cuando lee va a imaginarse todo en la cabeza como si fuera una película. Eso Vale, si es tú decías un error, el primero, no tener en cuenta que alguien lo va a leer. que alguien lo va a leer, exacto, y que todo eso que va a leer lo va a ver en su cabeza como si fuera una película. Eso es un concepto muy, muy sencillo y que en realidad todos, si te pones a leer, o si incluso si yo aquí ahora mismo empiezo a decir, la cabaña en el bosque era de madera, los árboles eran altos, el viento soplaba, tú te lo vas imaginando todo en la cabeza, ¿no? Entonces, eso lo tenemos que tener muy claro, porque si de repente yo después de decir todo esto te digo, y mis pisadas en la nieve, dices, ostras, pero yo no me lo había imaginado con nieve. Claro, porque yo antes te he descrito 2 o 3 frases de la descripción y no te he dicho nada de nieve. Si no te digo nada de nieve, no veo nieve, ¿no? Entonces, es una cuestión tan curiosa como esa, ¿no? O simplemente si voy diciendo, yo camino y me quito la chaqueta y me pongo no sé qué, y ahora de repente digo, y soy un elfo. Digo, bueno, pero es que yo me he imaginado un hombre o me he imaginado una mujer, entonces Pero ahí hay que... dónde está el error, en que no se puede romper de repente una descripción Claro, que nadie se lo espera. en, ¿Es eso? en que desde el principio que aparece la imagen, desde el principio que decimos que empezamos a narrar, tenemos que dejarle claro al lector ciertas cosas, ¿no? Como por ejemplo, detalles que se salen un poco de lo habitual, como por ejemplo, si es un paisaje que está nevado, si no vamos a imaginar un paisaje normal, si no le decimos que es de noche, se va a pensar que es de día, entonces hay ciertas cosas que damos por sentado, si no le decimos el sexo del personaje, probablemente se va a imaginar un hombre, porque es como lo que se toma por genérico, ¿no? Entonces, y si no le decimos la edad, se va a imaginar a alguien de mediana edad, no se va a imaginar a un niño, o no se va a imaginar a una anciana. Entonces, desde el principio que aparece un personaje, que aparece una situación, que aparece una escena, es bueno dar las claves en la primera frase o en la primera o segunda frase, las claves más importantes para que se pueda imaginar todo bien, porque si no luego se va a quedar descolocado, ¿no? Si a Claro. mitad si cuando llevamos 3 páginas de repente te das cuenta de que el protagonista era un niño y dices, bueno, yo llevo 3 páginas imaginándome que a una persona mayor haciendo todo esto, ¿no? Entonces, Claro, eso nos pasa siempre, nosotros estamos tan metidos en nuestra historia que lo exacto, conocemos, que damos por sentado que los que lo demás ve también. ya saben de qué va. Exacto. Y también es Muy, muy importante esto cuando estamos intentando ambientar nuestra historia en otra época, en un país totalmente distinto, en un país de fantasía. Entonces, por ejemplo, tú a lo mejor en tu idea para ti es fantasía medieval, pero si tú dices, Nora caminaba por la calle, dio un salto y yo a lo mejor me la estoy imaginando en vaqueros. Entonces, es importante también, o encendió la luz y yo me imagino a lo mejor que enciende un interruptor y a lo mejor lo que tú quieres decir es que cogió un candil y lo encendió, ¿no? Entonces, esos pequeños detalles de ambientación también son importantes para que la persona se imagine, no solamente, no decir, sino mostrar, ¿no? Esta vieja regla de la escritura, mostrar, pues, que estamos en otra época distinta o que estamos en otro país distinto. Si estamos en Japón, pues también la ropa, las habitaciones o los muebles o la ambientación puede ser distinta, ¿no? Entonces, ir mostrándolo ya desde el inicio para no romper la magia del lector, ¿no? Cuando esté leyendo. perfecto. Pues vamos, Diana, con el segundo, que dices no tener claro qué va a ocurrir, planificado o no. Claro, esto tiene sobre todo que ver con la novela, ¿no? Que es verdad que, y esto es muy normal, cuando uno piensa en escribir una novela, lo primero que se nos ocurre es, digamos, el problema principal, ¿no? De nuestro protagonista o nuestra protagonista. Decimos, ay, pues fulanito va a sufrir un desengaño amoroso o menganito, pues a ver si caigo ahora mismo, recibe una herencia y tiene que viajar a un país fantástico. Recibe una herencia que es un objeto mágico, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O descubre que es un brujo. Entonces, tenemos muy claro lo que es el conflicto principal, que está muy bien, porque eso es la base de la novela, es ese conflicto, ¿no? Cómo se enfrenta el personaje a ese reto. Pero luego lo que no solemos tener tan claro, y me incluyo, o sea, que nos pasa a todos, es cómo va a enfrentarse ese personaje al reto, cómo va a intentar solucionarlo, cómo va a seguir luego la historia, ¿no? Entonces, es importante intentar tener por lo menos un camino. Hombre, lo ideal es cuanto más
cuanto más claro mejor, ¿no? De cómo va a avanzar la historia, porque si no lo que nos puede pasar es que escribimos 2 o 3 capítulos, sobre todo en novela, porque en relato, si son 6 páginas no pasa nada, pruebas. Pero claro, en novela puedes haber escrito 20 páginas, 30 y de repente dices, bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora dónde voy? ¿No? Me quedo bloqueada y eso es, digamos, lo peor que nos puede pasar, ¿no? Porque da mucha pena que se estropeen. Yo suelo comparar la novela con construir un edificio, ¿no? Quizá un relato podría ser como montar una tienda de campaña, algo que se hace en un ratito y que si no, pues pruebas otra vez, pero la novela es un trabajo de meses, incluso algunas veces años, y claro, es como montar un edificio de varias plantas y a nadie se le ocurriría construir un edificio sin un plano, ¿no? Porque te puedes encontrar escaleras que no van a ninguna parte, habitaciones sin ventanas, etcétera, ¿no? Entonces, cuanto más sepas de lo que va a ocurrir al futuro, más fácil y más sencillo va a ser avanzar. ¿Se puede hacer sin el plano? Sí, se puede. O sea, hay gente que lo hace, ¿no? Hay gente que le es imposible planificar, pero claro, vas a tardar mucho tiempo, ¿no? Un ejemplo es George R. R. Martin, el autor de Juego de Tronos, que tarda años y años en entregar cada libro, ¿no? Porque es un escritor de brújulas, un escritor que no planifica, entonces, claro, tienes que probar, ahora dices, bueno, he probado este camino, me he tirado 3 meses, pero ahora resulta que este camino no me gusta, voy por este otro lado, ahora tengo que cambiar algo aquí. Entonces, en fin, más Claro, sencillo y más seguro es intentar saber un poquito, por lo menos, hacia dónde vamos a ir, ¿no? claro, 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 claro. Perfecto. El tercer error sería no elegir las palabras con cuidado. Claro, eso es lo que a mí me parece que diferencia, incluso te diría, que diferencia a una persona que se toma la escritura un poco más en serio, ¿no? Casi o que quiere llegar a ser profesional en el sentido de que quiere llegar a editar libros con regularidad y tener un grupo de personas que le lean, etcétera, de una persona que simplemente se está divirtiendo, ¿no? Que es perfectamente válido también, porque la escritura pues, puede ser muy divertida, ¿no? Pero cuando ya te lo empiezas a tomar un poquito más en serio, yo creo que la primera ley es no conformarte con lo primero que escribes. O sea, revisar y tener en cuenta que las palabras que elegimos son muy importantes en literatura, ¿no? A diferencia de la charla que estamos teniendo tú y yo aquí, que aquí estamos usando un lenguaje simplemente para informar, ¿no? Para dar información, pero en literatura queremos, además de informar, queremos emocionar, queremos impactar. Entonces, decir cómo decimos las cosas es casi tan importante como la información que transmiten, ¿no? Y si nos da tiempo te pongo un ejemplo que suelo poner mucho en mis Sí, claro que sí. Sí, sí, sí. de la, No, no la estamos escritura. hablando de errores ortográficos. Estamos hablando, También, hombre, eso es que bueno, sí, pues, se da por... pero que no solamente eso, sino Exacto. también de la riqueza del lenguaje para describir, ¿no? Sí, exacto, de riqueza del lenguaje para describir, para poner palabras en boca de nuestros personajes, que no necesariamente tienen que ser frases ni palabras muy rebuscadas de 5 sílabas, ni muchísimo menos, ¿no? Que eso también lo veo algunas veces y no es necesario. Sencillamente es buscar la palabra precisa para expresar lo que queremos expresar, no usar más palabras de las que sean necesarias, buscar un cierto ritmo, cadencia, todo esto lo explica muy bien Ray Bradbury en su libro Zen y el arte de escribir, que dice que hay que leer de todo. Y él habla de que es muy importante leer poesía también, ¿no? Para enriquecer nuestra forma de expresarnos, ¿no? Pero sí, es usar el diccionario, por ejemplo, buscar sinónimos. Y el ejemplo que yo suelo poner, que ahí lo vais a ver muy sencillo, es La princesa prometida, que es este libro y película bastante conocida, sobre todo la película, ¿no? Me imagino que tú también la has visto, ¿no? ¿La princesa prometida? No, no lo he visto, ¿no? Ah, ¿no lo has visto? Ah, pues No, te la recomiendo. Porque sí, parece una la película para apunto. niños, pero es de Sí, estas que tiene doble lectura, ¿no? Sirve también para adultos. sí. Y está muy bien, ¿no? Lo que es la estructura de los personajes y en concreto hay una frase que repite uno de los personajes, que es Íñigo Montoya, que cada vez que se encuentra alguien dice, voy buscando a un hombre con 6 dedos, y cuando le encuentre le voy a decir, me llamo Íñigo Montoya, tú mataste a mi padre, prepárate a morir. Y le dice estas 3 frases, y cada personaje que se va encontrando, pues le va diciendo, cuando encuentre a este hombre le voy a decir, me llamo Íñigo Montoya, tú mataste a mi padre, prepárate a morir. Y efectivamente, cuando se encuentra el personaje, le dice, todo el rato empieza a luchar con él con la espada y empieza a decirle, me llamo Íñigo Montoya, tú mataste a mi padre, prepárate a morir. Entonces son 3 frases muy sencillas, pero que dicen mucho.
Y si ese personaje, cuando se encuentra con el malo, en vez de decirle eso, le podía haber dicho, oye, mira, tú eres fulanito, mira, que yo soy Íñigo, el hijo de Fernando, ese herrero que conociste hace ya muchos años y que resulta que le mataste. Pero, oye, pues aquí estoy para vengarle, venga, saca la espada, que nos vamos a pelear y te voy a matar, venga, defiéndete. La información que estoy dando es la misma, ¿no? Sin embargo, esas Está tres contado frases, diferente. Ajá. claro, tienen muchísima más fuerza. Me llamo Íñigo Montoya, tú mataste a mi padre, prepárate a morir, ¿no? Son tres frases muy condensadas, están las palabras muy bien elegidas, y eso que es una traducción, y en tres, además en tres frases, que la regla de tres también es importante, y emociona mucho más, ¿no? Que si le dice toda la parrafada que yo he dicho antes, que en realidad la información es la misma, pero la emoción no es la misma, ¿no? Entonces, un ejemplo muy sencillo para ver cómo preocuparnos un poco por las palabras, ¿no? Perfecto. Hay que cuidar las palabras. Vale. En cuarto lugar, el o la protagonista no tiene defectos, obstáculos. Sí, esto, bueno, aquí hay mucho también que hablar de los personajes protagonistas de novela, también un poco los de relato, pero una cosa que me encuentro mucho en las novelas son personajes que son muy perfectos y que luego cuando empiezan a enfrentarse a ese reto, ¿no? Pues digamos que tienen que, o sea, matar a un brujo o tienen que, pues, cambiar de trabajo y adaptarse a una nueva vida, a lo mejor después de un divorcio, por ejemplo, ¿no? Pues resulta que se lo van encontrando todo fácil, ¿no? Son personajes que lo saben hacer todo muy bien y se lo van encontrando todo muy fácil. Es un poco como chico conoce chica, o chico, y se gustan, los amigos se caen bien, le cambian a la familia, se enamoran, se casan, como vida, perfecto, pero como novela es muy aburrido, la verdad. Entonces, a nosotros lo que nos emociona como personas que leemos es ver que los personajes, primero, que tienen también defectos y carencias, Como eh, la vida misma. como la vida misma, exacto, como nosotros mismos, porque también empatizamos con Sí, eso, ¿no? sí, como nosotros mismos, claro. Exacto. Y ver cómo esos personajes se van enfrentando a los problemas uno tras otro. De hecho, cuantos más problemas le pongas, generalmente es más interesante, hay más intriga y la persona va a estar mucho más emocionada leyendo esa historia que si todo le va saliendo fácil, ¿no? Porque eso es lo que nos emociona, decir, pero lo va a conseguir, pero no lo va a conseguir, ¿no? Es la pregunta mágica que tenemos que hacernos, ¿no? Entonces, me encuentro muchas veces eso, ¿no? Que los autores y autoras van allanando el camino de los personajes y yo les voy diciendo, no, pero pónselo difícil, ¿no? Pónselo cada vez más difícil porque además los personajes tienen que usar la historia y la trama para demostrar de qué están hechos, ¿no? Para sacar lo mejor de ellos mismos. A lo mejor normalmente evolucionan incluso, ¿no? Con todo lo que les va pasando, como las personas, ¿no? Cuando nos pasan muchas cosas, inevitablemente cambiamos, ¿no? Porque si nos pasa una, otra y otra, pues ya dices, bueno, pues ahora no lo hago así, ahora lo voy a hacer así, pues ahora tal, pues me voy a convertir en una persona, pues cojo seguridad en mí misma o no, o a lo mejor me convierto en una persona desconfiada, ¿no? Con todo lo que me está pasando, ¿no? Entonces, todo eso le da muchísima verosimilitud a la historia, mucha riqueza y sobre todo ayuda a que empaticemos mucho y nos emocionemos más con la historia, ¿no? Y con el personaje, con lo que le pasa al personaje. Muy bueno. En quinto lugar, evitar diálogos. Entiendo que el Ese error es un es error, evitarlos, ¿no? claro. Sí, exacto. Que es verdad que los diálogos, el otro día tuve un taller solo sobre diálogos. Estuvimos 5 horas nada más que Que hablando de tiene diálogos. que tener su aquel, ¿eh? Lo de hacer diálogos. Sí, sí que es complicado, sí. Es algo que además a las personas que están empezando a escribir les da mucho reparo y lo entiendo porque es verdad que no es tan fácil como narrar, ¿no? Entonces lo que me suelo encontrar muchas veces son diálogos indirectos como y él se enfadó y ella le dijo que se fuera y cerraron la puerta y entonces en lugar de poner las palabras exactas de los personajes, pues resumido, ¿no? En cambio, el diálogo directo tiene tantísimas ventajas, ¿no? Para empezar, que agiliza mucho, ¿no? La lectura, porque si no tenemos unos mazacotes de párrafos que, bueno, hay gente que le gusta, pero por lo general si te vas encontrando páginas y páginas sin diálogo, empieza a pesar, ¿no? Y pero así, resumidamente, ya sé que daría Sí, para muchísimo, pero sería para ¿algún todo. consejillo así rápido para hacer un buen diálogo? Uf, madre mía, eso sí que da. Espera que te comento que otra cosa súper importante también con el tema de los diálogos es que vemos las palabras de los personajes y los definimos. A los personajes nos ayuda a ver cómo son esos personajes y cómo es incluso esa situación, porque antes te he dicho, él se enfadó y ella le dijo que se fuera. No es lo mismo si él le dice, ya no aguanto más, y ella dice, vale, vete,
que si él le dice, hija de tu madre, estás loca, me voy a... Y ella le dice, Dios mío, policía, ayúdame. O sea, es que estamos en una situación totalmente distinta, estamos con personajes totalmente distintos, dependiendo de las palabras exactas que están usando. Entonces, es muy importante, ¿no? Y para escribir buenos diálogos, bueno, leer es una receta que yo voy a dar incluso para todo, ¿eh? Para buenos personajes, para aumentar el vocabulario y escritura cuidada, leer y leer buenos libros. No necesariamente muy clásicos, no necesariamente del siglo XIX, pero leer buenos libros y escuchar a las personas a tu alrededor, intentar ser un poquito natural a la hora de hacer diálogos, ¿no? Porque las personas nos interrumpimos cuando hablamos, no hacemos un monólogo de 7 páginas y luego la otra persona hace otro monólogo. Y pensar muy bien en cómo es ese personaje, ¿no? Porque también la forma de expresarse depende mucho de cómo no se expresa lo mismo una persona irascible que una persona tímida, que una persona dubitativa o insegura, que hará más preguntas o dirá siempre no. Eso es lo que has dicho, ¿no? Entonces depende, ¿no? Buscar muletillas y fijarse mucho, repensar mucho cómo es el personaje para luego intentar que eso se muestre en los diálogos. Pero bueno, ya te digo, esto da Perfecto, para sí, sí, una da hora y media. para grabar 3 o 4 podcasts. De todas formas, en mi blog hay muchos artículos sobre, bueno, sobre todos estos temas, pero sobre diálogos hay unos cuantos que tengo solo, por ejemplo, 10 errores solo sobre diálogos, cómo transcribirlos, que también es algo que a la gente le preocupa mucho, las acotaciones o incisos, etcétera, ¿no? Ahí hay Sí, mucha pues para información. cualquiera que le interese, porque la verdad que tu blog tienes mucho contenido, pero me ha parecido muy didáctico, muy claro y muy, muy claro para entenderlo y poder ponerlo en práctica. Así Claro. que, bueno, animamos a todos los oyentes que estén ahora en disposición de escribir una novela, que van a ver muchísimo contenido que Sí. les pueda ayudar. Vamos con el 6.º punto, que es que no saber o no tener claro lo que quieres decir con tu historia, ¿no? Claro, esto es algo ya, digamos, que me he dado cuenta, fíjate, después de muchísimos años, ya como profesora de escritura, ya había un momento que me daba cuenta de que había gente pues, que estaba escribiendo, incluso tenían planificada la novela, ¿no? Que en mi taller una de las primeras cosas que hacemos es intentar planificar, aunque sea un poco hacia dónde va la historia, ¿no? Hacia dónde va a evolucionar tu personaje. Pero incluso con todo y con eso había gente que de repente, o hay, que se queda bloqueada, ¿no? Y que no sabe exactamente qué es lo que, hacia dónde ir, ¿no? Con la historia, ¿no? Y entonces ya me fui dando cuenta con el tiempo de que lo que no sabían era qué querían decir con esa historia, por qué esa historia era importante para ellos, por qué estaban contando esa historia precisamente, ¿no? Porque hay gente que me gusta la fantasía, sí, pero al final estás contando la historia de una niña que se ha quedado huérfana y no estás contando la historia de un dragón súper fuerte. Entonces, O sea, no algo es hay ahí, contar, no es que no tengan claro lo que quieren contar, ¿no? sino el Sino qué por qué. quieren decir con eso, ¿no? Exacto. ¿Qué quieren que la persona que lea se lleve con esa historia, ¿no? También, o sea, yo quiero Muy que... interesante ese punto, que No, mencionas. no, ya te digo, y he tardado años y años en darme cuenta, y lo repito mucho en mis artículos, porque cuando de repente me di cuenta de eso fue como una epifanía, ¿no? Una iluminación y digo, claro, es que si tú mismo no tienes claro ¿por qué estás escribiendo una historia de una niña huérfana y no estás escribiendo la historia de un dragón? ¿Por qué esa historia te ha llamado a ti, ¿no? Te interesa a ti, ¿no? ¿Y qué quieres tú que la persona que lo lea luego se lleve, ¿no? Que se quede con la idea de que, oye, pues aunque seas débil, puedes hacer cosas importantes o todos tenemos oportunidades en esta vida, o no, o a lo mejor lo que tú quieres que se lleve es solo tienes una oportunidad en la vida, así que aprovéchala, ¿no? Entonces, ahí siempre tenemos un mensaje que queremos transmitir, aunque no nos demos cuenta. De hecho, lo normal es que al principio no lo sepas. O sea, como mucho te irás dando cuenta según va avanzando la historia, ¿no? Y sobre todo, en los cuentos pasa también, pero sobre todo en las novelas, hay un mensaje o varios, ¿no? Pero sobre todo uno, que es el que vamos a transmitir porque es lo que... La novela al final es el mundo visto a través de nuestros ojos. O sea, es como nosotros vemos el mundo, el ser humano, las relaciones, la sociedad, etcétera, y lo pasamos a los demás a través de una historia, ¿no? Ujú. Entonces, tener claro eso en un momento en el que estás bloqueado, etcétera, te va a ayudar muchísimo, porque de repente dices, claro, como lo que yo quiero contar es la historia de cómo una persona débil puede, a pesar de eso,
salir adelante y hacer cosas importantes y crecer y tal, pues entonces ya veo el camino que tiene que seguir la historia, ¿no? Ya se rompe un poquito el bloqueo y muchísimas decisiones que puedes tomar sobre tus personajes, sobre el desarrollo de la trama, etcétera, se van a ver de repente mucho más fáciles, ¿no? Cuando sabes esto. Perfecto. El séptimo error, a ver qué nos quieres decir con esto. La novela es un mundo completo. ¿Este qué Sí. error sería? El error sería que no te des cuenta de que la novela es un mundo completo, ¿no? Bueno, en un relato escribimos una historia que es muy cortita, ¿no? Que a lo mejor son 5 folios, 12. No nos da tiempo a ver más que, digamos, al personaje principal, un poquito de lo que le pasa alrededor y cómo soluciona el problema que se encuentra, ¿no? Pero cuando entramos en la novela, tú abres una novela y tú es como que te relajas y tú vas a entrar en otro mundo, es así, ¿no? A veces es un mundo fantástico, a veces estás en la Tierra Media o estás en Hogwarts, ¿no? Aprendiendo magia, o a veces estás pues sencillamente en Madrid con una chica que se acaba de divorciar, ¿no? Por ejemplo, pongamos, o que tiene una oportunidad laboral que no sabes si aceptar o no. Pero es un mundo distinto al tuyo. Entonces, lo que yo veo muchas veces en la novela es que los personajes, el personaje principal a veces, pues por ejemplo, no tiene a mí, no, siempre cuando les pregunto sobre el personaje principal, amigos, y me dicen, no tiene, ¿cómo no va a tener amigos? El pasado, entonces eso es algo que yo trabajo mucho, ¿no? Entonces parece como que el personaje es un ente que de repente aparece en la novela y que no tiene ni pasado, ni cosas alrededor que le sucede, ni un trabajo muchas veces, que yo hay veces que digo, ¿y qué trabajo tiene? ¿No? Entonces el personaje, aunque lo que le ocurre en la historia sea pues que se encuentre una varita mágica y que empiece a hacer cosas con ella, ese personaje tiene que tener sus amigos de antes, su pareja o expareja, o no la tiene, a lo mejor tiene mascotas, hijos, familia, tiene un trabajo, tiene un mundo alrededor que es importante crear, ¿no? En fantasía se suele trabajar más porque la gente tiene como más claro que hay que crear un world building, ¿no? Que hay que crear un mundo completo y tal, entonces como que se trabaja un poquito más, pero a veces no. Pero incluso en las novelas realistas, pues también es importante que veamos todo ese mundo que hay alrededor del personaje, porque si no queda como un poco de cartón piedra, ¿no? Parece como un personaje que has puesto en un escenario en lugar del personaje que está en la calle andando, hablando con sus amigos. Entonces, si tiene un problema, pues es normal que hable con un amigo, ¿no? Como hacemos las personas también en la vida real, ¿no? O tiene un familiar. Y además no solamente suele tener un problema, porque en la vida tú de repente tienes el problema de que te tienes que mudar a otra ciudad y no solamente tienes eso, sino que además, a lo mejor te duele una muela o a lo mejor tu hermana te pide un favor y tus padres se están divorciando y te pasan un montón de cosas a la vez y todo eso le da muchísima riqueza a la novela porque parece la vida real, efectivamente. Vale, pero yo tengo la impresión, o sea que a lo mejor estoy equivocada, ¿eh? Que en las novelas, cuando hay más personajes o más situaciones alrededor de un determinado personaje, del protagonista, es porque algo va a pasar. Aparece un amigo y algo va a pasar, o sea, tiene que ver con la historia. Tú dices que no necesariamente No es eso. necesariamente. No necesariamente tiene que Vale, ver eso con... es importante, sí. No ¿Y hasta necesariamente qué tiene punto te puedes extender con eso? O sea, no solamente tienes que incluir lo que rodea al personaje, que tiene que ver con la historia, por supuesto, sino de algo más, ¿no? ¿Y Sí, cuánto más? ¿Cuánto más es eso? ¿Un bueno, poquito, una cosa razonable, un poco de sentido común? exacto, un poco de sentido Vale, común. Si tu vale. novela va a tener 100 páginas, no puedes crear 50 para subtramas. Es verdad que al final todo se relaciona, eso es cierto. O sea que incluso cosas que les están pasando a personajes, a lo mejor hay una subtrama con un amigo, ¿no? Que le está sucediendo algo y tal, y de alguna forma eso puede acabar afectando un poco a la historia principal, ¿no? O a que el personaje principal tome una decisión o tome otra porque ve que a su amigo le pasa algo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eso puede ser, por ejemplo, me estoy acordando de Orgullo y Prejuicio, de Jane Austen. La amiga de la protagonista de Lizzie se casa con este vicario, bueno, no me acuerdo si era un cura o un vicario o qué, porque no sé, pero que es un hombre muy aburrido, que todo el mundo se ríe de él y sin embargo ella dice, no, pero es que yo no tengo más oportunidades, así que me voy a casar con él, ¿no? Entonces eso es algo que ella tiene en cuenta a la hora de después decir, pues me voy a rendir
en la búsqueda de tal y me voy a conformar con el primero que pase, o no, yo no quiero ser así, ¿no? Entonces, todo acaba afectando un poco al personaje protagonista, ¿no? Pero sí que es cierto que ocurren muchas cosas alrededor, ¿no? Que no solamente, de hecho, eso en Orgullo y Prejuicio tenemos la historia de Elizabeth y Darcy, conocida, bastante conocida por todo el mundo, sobre todo por las adaptaciones cinematográficas, pero también está la hermana, también está la otra hermana que se escapa con un oficial, está la madre con los nervios, que está todo el rato con los nervios, que siempre está nerviosa y que avergüenzan a las hijas, entonces, y la amiga, o sea, hay un montón de pequeñas historias que al final, por supuesto, todas conforman un cuadro completo y de alguna forma, como tú dices, eso es verdad, ¿no? De alguna forma sí que afectan, ¿no? a la protagonista, ¿no? Para que ella haga algo o no lo haga, pero también conforman un mundo, ¿no? que le da mucho realismo. Perfecto. Diana, pues vamos con el error 8. A ver. Obviar detalles para dar verosimilitud. Sí. Varita mágica. Sí, el detalle yo lo llamo la varita mágica de la escritura. Bueno, de hecho tengo un artículo entero, además con muchos ejemplos, justamente que se llama así, ¿no? El detalle, la varita mágica. Y esto pues también me empecé a dar cuenta al tiempo de llevar revisando historias, no solamente para novela, ¿no? También para relato, pues el hecho de que muchas veces los personajes aparecían como muy, muy en abstracto, ¿no? Como se levantó esa mañana, se fue a trabajar, cogió el autobús y se le olvidó algo y volvió corriendo, ¿no? Porque su jefe le iba a reñir, ¿no? Por ejemplo, tú dices, bueno, mira, ahí tienes un personaje que ha salido, que tiene un problema, entonces tienes elementos, ¿no? Pero esos elementos están muy en abstracto, son muy generales, tiene un trabajo, pero ¿qué trabajo es? No es lo mismo si ese personaje está trabajando en un estudio de arquitectura, que si es albañil, que si es ginecóloga, o si es ingeniera informática, o si es astronauta, que está, o sea, o bailarina, ¿no? Cualquier diferencia nos marca. En lo primero estaríamos en una cuestión muy genérica y entonces aquí empezamos ya a conocer lo que es el personaje y la historia de verdad, la historia concreta, ¿no? Y entonces yo siempre soy muy insistente, por ejemplo, veo que mucha gente empieza a escribir un relato, una novela y no le pone nombre a los personajes y yo les digo, bueno, ¿por qué? Y a veces me dicen, no, es que quiero que se identifiquen con ellos. Digo, es que identificarse con un personaje no depende de que tenga nombre o no, o sea, llevamos 5 siglos identificándonos con el Quijote, que es un señor de 60 años del siglo XVI, ¿no? ¿Y qué tengo yo en común con él? Nada, y sabes desde el principio que se llama Alonso Quijano, o sea, que lo sabes todo de él, porque al final uno no empatiza, que eso lo digo yo mucho, al final, para emocionar a la persona que lee, no empatizamos con el personaje, ¿no? Empatizamos con las emociones, ¿no? Porque patos es emoción. Entonces, tú empatizas con las emociones y con las situaciones que le suceden al personaje, da igual que sea y todo el mundo llora con una película con Bambi, por ejemplo, ¿no? Que es un ciervo. ¿Y cómo empatizas tú con Bambi? Pues fíjate, es un ciervo, se llama Bambi, y ahí estás tú con la lágrima saltada, ¿no? O sea que, en realidad, y sin embargo, de hecho, quiero decir, de hecho, cuantos más detalles das, más nos creemos la historia, y como más nos la creemos, al final nos emocionamos más. No sé si da tiempo a poner un pequeño ejemplo de cómo, pues esta historia que te comentaba antes, ¿no? De un hombre que va en autobús y tal, o una mujer que va en autobús y tal, se olvida esto. Si tú estás hablando con una amiga al mediodía, ¿no? Con una cervecita o con lo que sea, que es que en Sevilla, que es donde yo vivo, la gente al mediodía siempre se toma sus cervecitas, y tú no le dices, fíjate que esta mañana me fui al trabajo, se me olvidó algo, cogí el autobús y tuve que volver por él porque es que si no mi jefe me iba a reñir. Tú dices, bueno, esto parece una conversación normal. No, no, en realidad una conversación normal sería, fíjate que esta mañana tenía el despertador puesto a las 7:30, pero no, eso no. Y me desperté a las 8 menos 10. Salí por la puerta, cogí el C1. Y cuando ya iba por la parada de la Macarena, me di cuenta de que me había pasado de parada. Entonces me bajé y se me había olvidado el trabajo del edificio Guggenheim. Y tuve que volver corriendo porque don Alberto, si no le llevo el de este, se va a enfadar conmigo porque ya he tenido 2 ocasiones antes. Entonces, está todo lleno de pequeños detalles. Todo. Entonces, siempre son nombres, horas, fechas, calles, palabras concretas, precisas, palabras que se pueden masticar, ¿no? Que son visuales, que no
que no son abstractas, ¿no? Sino que se ven, ¿no? Y todo eso en realidad da una sensación de verosimilitud increíble a nuestra historia, y es una de las cosas en las que yo insisto más. Ahí tengo un curso, aquí que doy en Sevilla, con unas alumnas con las que llevo 8 años ya, y ya han publicado un montón de novelas cada una, y ella siempre dice, ay Diana, tú la visibilidad y los detalles siempre, es verdad, es una cosa que yo insisto mucho porque de verdad que da, es como una varita mágica, le das así, clink, clink, unos detallitos, clink, 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 y de repente todo luce y parece de verdad. Sí, sí, sí. Como es un árbol que tiene solamente las ramas y también le ponen las ramitas y las Exacto, flores, ¿no? sí. Error Eso, número 9. los, No. los mentirosos, te iba a decir, saben mucho lo de los detalles, porque una persona cuando miente no es esta que te empieza a contar un montón de detallitos y detalles, y tú te das cuenta precisamente por eso, ¿no? Porque la gente que miente también sabe, eso lo sabe de forma inconsciente, los detalles son importantes No me había para... fijado yo en ese detalle. Sí, sí, tienes toda la razón. Bueno, error número 9, no contarlo todo. O sea, no, perdón, contarlo todo. Es Este al es el error. revés. O sea, el Sí, error es es que, claro, como contarlo te todo. pasa... Ah, Sí, vale, pues explícanos qué es esto de sí, Diana. porque te he pasado ahí como unas notas que estaba yo tomando, y contarlo todo tiene que ver en este caso con que a veces me encuentro, bastante a menudo, y no solo en novela, también en relato, pues personas que cuando escriben y empiezan a contar lo que le pasa al personaje, te lo van contando todo desde que se despiertan hasta que se acuestan. Es como, se despertó a las... Sonó el despertador, me levanté, me puse los pantalones, no sé cuánto, salí por la puerta, bajé por tal, cogí el coche, me fui al trabajo, allí me encontré con un planito, no sé cuánto. Entonces, en realidad, eso se puede hacer, y de hecho se hace un poquito cansado para la persona que lee, ¿no? Porque sobre todo en un relato hay que ser mucho más conciso, pero incluso en novela también hay momentos de la historia que tenemos que eliminar, ¿no? O bien resumir, se despertó como todos los días y fue al trabajo y no hay que contar qué pantalones se puso, qué tal, o bien incluso eliminar y directamente aquel día en el trabajo y saltarnos directamente a la siguiente, a la escena que nos interesa, ¿no? Que es el trabajo, por ejemplo, ¿no? O una reunión, ¿no? En concreto. Y no hace falta ir contando todos los pasos previos, y esto es algo que sobre todo las personas que empiezan a escribir lo suelen hacer porque no saben exactamente dónde cortar y dónde empezar, ¿no? Y es interesante porque es importante dejar cosas fuera, ¿no? Porque si no dejamos cosas fuera, no dejamos espacio para lo que es verdaderamente importante, ¿no? Ujú. Pues vamos Sí, con el es algo. último, que es preparar lo que va a suceder. Foreshadowing. Foreshadowing. Cuéntanos qué es esto, Diana. Esto, sí, este es un término más concreto. Sí, porque los 3 últimos que te he puesto ponía como que eran unas técnicas un poquito más profesionales, ¿no? Esta, por ejemplo, de las escenas que te comento, tengo un artículo entero en el blog que se llama Cómo meter la tijera. O sea, dónde cortar y dónde no, y dónde hacer Bueno. elipsis, que la elipsis, que es cuando eliminamos parte de nuestra historia, es muy interesante porque es que son necesarias en literatura, tan necesario lo que no se cuenta como lo que se cuenta. Entonces, ahí tengo mucho escrito. Y esta última, pues, sería, en este mismo concepto de que la novela es un todo, si algo va a pasar al final, que tiene que estar preparado o tiene que ir viéndose desde el inicio, ¿no? Con elementos, etcétera. Yo me encuentro, mira, un ejemplo, por ejemplo, que vi hace poco en una revisión, era una novela de ciencia ficción de un chico, y de repente en el capítulo 25 o así, o 20, era muy larga, tenía 400 páginas. En el capítulo 20, de repente, el protagonista saca una espada y empieza a luchar, y por lo visto era buenísimo, ¿no? Con la katana luchando. Y yo digo, bueno, es que esto era como sacado de la nada, ¿no? Como tengo una chistera, me saco el conejo de que, ay, de repente mi protagonista es súper bueno con espada, ¿no? Con la lucha de espada. Digo, no pasa nada porque metas eso si quieres, pero deberíamos ver en los capítulos anteriores, pues que verle entrenando, por ejemplo, un día, o ver que asiste a clases, o que tiene un maestro, o un sensei, o lo que sea, ¿no? Para que luego, cuando llegue ese detalle, no parezca como que aparece de la nada, ¿no? Como un truco de magia que el autor se ha sacado de la manga, sino que es algo natural, ¿no? Algo que hemos preparado antes, ¿no? Y hay una teoría que la definió Chekhov, el autor ruso,
que decía, la llaman el clavo de Chejov, porque Chejov decía que si al principio del cuento aparecía un clavo, al final del cuento el protagonista tenía que acabar colgándose ese clavo. Es un poco tétrico, pero bueno, es que eran rusos. Es lo que tiene la literatura rusa también. Pero sí que explica muy bien, ¿no?, que los elementos es bueno prepararlos, ¿no? Si tú muestras un clavo al principio y la persona se fija en eso y dice, uy, ¿este clavo? ¿Qué hace ahí? ¿Por qué el autor o la autora ha querido que me fije en este clavo? Ya se te queda aquí en la memoria. Y luego resulta que al final tiene su importancia. Entonces tienes la sensación de haber completado un puzzle y es como, oh, fíjate que es la satisfacción que tienes como persona, como lector o como lectora es muchísimo, muchísimo más. ¿No? Dices, ahora lo entiendo todo, ¿no? Claro, 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 claro. Y Mira, cuántas veces, lo último ya que te digo, porque lo sí, tengo no, ya no. apuntado también, y en una novela, para que una persona se fije en un detalle en concreto, una novela, una historia larga, que puede ser también un guión de cine, debería aparecer 3 veces. Eso es lo que dice por ahí la regla de 3. Tengo también un artículo muy largo sobre la regla de 3, que también es una técnica muy, muy ya avanzada. Pero si algo aparece 3 veces, si vemos una pistola que aparece una vez en un cajón, dice, ah, tiene una pistola. Luego vuelve a aparecer la pistola. Y luego, de repente dice, esta pistola es importante. Aquí va a pasar algo con esta pistola. Y luego, efectivamente, pasa algo y ya todo encaja, ¿no? Vale. O sea, Eso debe sería. aparecer 3 veces. Sería lo ideal es Buenísimo. eso, porque nuestro cerebro con 3 ya crea una relación, ya Perfecto. entiende, ya la segunda vez, a la tercera ya dice, Sí, esto es sí, importante. claro, claro. Y hay Y, una segunda llamada ahí que te hace un clic y y sí, la sí, tercera sí. ya es cuando pasa lo que sea, ¿no? Y sin embargo no hace falta 4, porque ya es como que sobra, el cerebro ya con 3 lo ha entendido. Vale, Eso está súper estudiado ya desde los griegos, ¿eh? sí, Pero perfecto. es curiosísimo, pero si pones 4 o 5 veces ya es como que ya es demasiado cansino, ya le estás masticando la historia al lector, ya no hace falta tanto. Perfecto. Pues Diana, valiosísimos tus consejos que se nota que vienen desde la experiencia de haber trabajado con muchísimos autores, que esto tiene un valor añadido increíble. Cuéntanos un poquito, o sea, ¿cómo trabajas tú en un taller con un grupo de escritores que quieren escribir una novela? ¿Cómo organizas tú el programa? ¿Cómo Sí, haces? sí, sí. Justamente ahora hace nada que ha empezado mi taller online, de Comienza tu novela. Y yo lo primero que empezamos siempre es con la premisa inicial, con el conflicto, lo que te decía antes, ¿no? El conflicto primero, que es la base de la historia, porque no hay historia si no hay problema. Lo veíamos antes también, ¿no? Si todo es felicidad, una vida maravillosa, pero una novela aburrida. Entonces necesitamos un problema al que el personaje se va a enfrentar y luego trabaja un poquito la trama, hasta donde quieren los autores o autoras, ¿no? Porque hay algunos que, de hecho, estaba viendo ahora los ejercicios y había una que capítulo, tal capítulo, 2 capítulos, tenía hasta por capítulos todo lo que iba a pasar, sin embargo otras personas dicen, pues yo creo que va a pasar esto y esto y esto, entonces yo les animo a que busquen algunos obstáculos que se van a encontrar y vean un poquito el camino. Eso es lo que hacemos en las 2 o 3 primeras semanas y luego empezamos ya a escribir el primer capítulo, ¿no? Y lo preparamos un poco, qué es lo que va a pasar en el capítulo, qué personajes van a aparecer, por qué crees tú que es bueno empezar aquí y no empezar en otros sitios, eso también es importante. Y luego ya, pues a partir de ahí, yo lo que voy haciendo en mis talleres, tanto online como presenciales, es cada 15 días me entregan un capítulo y vamos, a la vez que vamos escribiendo capítulos y que yo se los voy revisando, claro, vamos trabajando otro tipo de cuestiones, ¿no? Los diálogos, la ambientación, la documentación, los personajes, las subtramas, o todas las cosas que hemos visto aquí, ¿no? Pero las vamos viendo a la vez que vamos escribiendo, de forma que enseguida la persona ya tiene ya varios capítulos escritos, está animada, ¿no? Porque ya ve que Sí, la novela va avanzando, sí. pero además va aprendiendo cada vez más, ¿no? Y cada vez, de hecho, cada vez yo suelo hacerme los comentarios. Mis primeros comentarios son páginas con todos comentarios al lado, comentarios al margen, y ya cuando se va acercando ya, pasa la mitad o el final, ya simplemente lo diciendo, mira aquí tal cosa, mira aquí tal otra, ¿no? Y ya hablamos de otro tipo de temas, ¿no? Como de qué quieren decir con la historia, la evolución del personaje y tal, pero ya las cuestiones un poco más técnicas ya le van pillando el tranquillo rápidamente, ¿no? Perfecto. No sé si te comenté que al final de las entrevistas pregunto por el libro, la cita y la herramienta digital favorita. ¿Te lo comenté? Sí, y se me ha olvidado completamente, pero bueno, a ver,
Bueno, pues te Recuerdo voy que a pedir solamente una cosa, vale, que nos aconsejes algún libro para leer, para aprender, vamos a ver si a te, ver, te lo sí. pongo difícil, para un libro para aprender a escribir una novela. O un libro de esos que dices que hay que leer mucho, de todo un poco, pero bueno, un libro que nos pueda ayudar, aunque no sea un libro de escribir una novela, ¿sabes? Un libro que sea pues, novela o literario. O si no, si es muy complicado esto, A ver, así. es que, claro, elegir uno solo, yo he oído que esto te lo dicen mucho, pero Sí, es verdad, es claro. que elegir un libro solo, Dios mío, es como, es dificilísimo, pero dime, dime. O uno que hayas leído últimamente que te haya gustado, o un libro que te impactó hace muchos años cuando empezabas con esto, con todo el tema de la escritura y los talleres literarios. A ver, pues mira, voy a recomendarte dos, ¿vale? Uno de un autor y uno de una Vale. autora. ¿Sí? Además son bastante distintos. Entonces, bueno, ya te digo, lo primero que se me ha Lo que venido, se te ha venido a la por cabeza. lo del, por Nos lo del vale. impacto, ¿no? Por lo del impacto que me has dicho, es verdad, ¿no? Por ejemplo, un libro que me impactó mucho cuando lo leí fue Seda, de Alessandro Barico, que en su momento, creo que es de los 90, a finales de los 90, en su momento fue un bestseller muy, muy conocido, tiene una película también, pero yo recomiendo leer el libro porque es un libro que son como 60 páginas, es una novela, no lo llamaría casi novela corta, no es una novelete, a caballo entre relato y novela, pero el lenguaje es tan exquisito, y no muy complicado, para nada. O sea, no es un lenguaje rebuscado, que también me gustan autores que tienen lenguaje así muy lírico y trabajado, pero no es el caso. Sin embargo, está escrito de una forma excelente, son capítulos muy cortitos, como, o sea, de una página o de 2 páginas cada capítulo, tiene pequeños diálogos. Entonces, es una obra maestra, creo yo, de la condensación, ¿no? Que enseña mucho a decir mucho con pocas palabras, a expresarse con escritura cuidada, a preparar lo que va a suceder también, ¿no? La verdad es que me parece que es muy completo, ¿no? Y de autora, pues te voy a recomendar la que yo suelo recomendar cuando hablo de los detalles, que es Ann Tyler, que es una autora norteamericana que sigue escribiendo y tiene, bueno, no sé ya cuántas novelas tiene, debe tener más de 20 ¿De o qué género es? es realista. Estoy recomendando, Ujú. vamos, si queremos recomendar también de fantasía, ciencia ficción, que trabajo mucho, también puedo, pero en género realista, Ann Tyler me parece que es muy buena. Por ejemplo, uno de sus libros más conocidos fue El turista accidental, también porque hubo una película. También y ese libro me impactó mucho, también porque es escrito con mucha delicadeza y, de nuevo, no es un lenguaje complicado Barroco. no, ni barroco, ni pesado de leer, es muy ágil, para nada. Simplemente los personajes están muy bien dibujados, está lleno de pequeños detalles, todo muy bien trabajado, la evolución del personaje magnífica. Entonces creo que en concreto el turista accidental, pero cualquier libro suyo seguro que tiene mucho de eso. Y si quieres, pues no sé, incluso de fantasía o de ciencia ficción te puedo recomendar alguno también. Vale, pues venga, dinos uno de fantasía. A ver, de Ya. fantasía bueno, de fantasía la verdad que leo menos que de ciencia ficción, pero O de ciencia ficción. de ciencia ficción, Elígenos uno de los dos, venga. venga, voy a elegir uno y voy a quedarme con Amanecer, que es un libro de una autora que se llama Octavia Butler, que se murió recientemente, la verdad es que no hace muchos años, ¿Es que ciencia ficción? es Ciencia ciencia ficción. ficción. Vale. Ujú. Y es un libro que a mí me impactó muchísimo. De hecho, lo compré porque la editorial, que era Bruguera, te acordarás tú de Sí. Bruguera, también quebró. Y entonces me encontré que vendían todas las obras pues a nada, a 100 pesetas de la época. Y entonces compré un montón y lo tuve durante años. Y un día me dio por leerlo y digo, Dios mío, ¿cómo no lo leí antes? ¿No? Era un libro que Ujú. engancha desde el principio, mantiene muy bien la tensión, está también muy bien escrito y muy original y plantea muchísimas preguntas, ¿no? sobre nosotros como sociedad, eh, las relaciones humanas, las relaciones entre hombres y mujeres, bueno, y en realidad no habla de nada de eso. Luego la trama tiene que ver con otra cosa, pero es de esos libros que no se puede contar nada, porque al principio la protagonista no sabe dónde está y no quiero desvelarlo, ¿no? Pero es un libro que me parece muy, muy bueno. Bueno, Diana, pues muchísimas gracias. De verdad, enhorabuena por ese trabajo tan bonito que haces, que haces Gracias a tan ti. bien. Y muchas gracias por compartir esos consejos que, bueno, a cualquiera que esté escribiendo una novela les tiene que resultar súper, súper prácticos. Muchísimas gracias, Diana. Gracias a ti por invitarme y nada, yo
lo que pueda ayudar. En mi blog, pues ya sabes, hay muchísimos más artículos. De hecho, todo esto que yo he explicado aquí se puede encontrar, de cada cosa habrá un artículo probablemente, con mucha más profundidad y ejemplos, así que... Pondremos los enlaces en los links que acompañan al podcast. Muy Así bien. que nada, muchísimas gracias por Gracias a estar en ti. Triunfa con tu libro. Muchas gracias, Diana. Hasta luego.